Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo webinar Digital Bank. En esta ocasión tenemos a Carla Paniagua, antropóloga, colabora como coordinadora de estudios de futuros en Centro. Centro es una institución de educación superior mexicana enfocada en la profesionalización de la creatividad. La verdad que es extremadamente moderna las infraestructuras, las fuimos a conocer hace poco con Martín, mi socio. Yo soy Álvaro Oñón, CEO de la empresa Soho, centrada en todo lo que es experiencia de usuario, partner de Digital Bank. Carla allí dirige el posgrado de diseño del mañana, que es un poco justamente lo que nos viene a conversar hoy, de todo lo que es esto del futuro, escenarios posibles y demás. Coedita la revista de Economía Creativa y colabora como profesora en el posgrado, esto también en Centro. También es editora regional del Journal of Future Studies, Chief Design Officer de la firma de tecnología Punk y Sherpa Digital de Microsoft. No sé, después nos explicará qué es eso de Sherpa Digital. Quería saludar un poco, hay mucha gente, la sala seguramente esté repleta a su capacidad, así que los que no puedan entrar, veremos cómo podemos hacerlo después. Tenemos asistentes de Alemania, Argentina, Bolivia, de Chile, mucha gente, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, de México también mucha gente, ahí Carla es una rockstar. Hazme También la amigos de buena. Panamá, de Paraguay, agradecer en particular a la gente de 5 días que va a transmitir en vivo por televisión el webinar, así que muchas gracias, 5 días. También gente de Perú, República Dominicana, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Uruguay, mi Uruguay, arriba Uruguay, y también de Venezuela. Así que agradecer todos los saludos que están mandando por el chat. Muchísimas gracias y los dejo sin más con Carla Paniagua. Un gusto. Muchas gracias, Carla, por tu presencia y por tu disposición para hacer este webinar y animar el teletrabajo que estamos teniendo en toda Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Me siento súper honrada por esta invitación. Estoy muy emocionada. Quisiera que lo consideren más que una clase, una conversación. Me parece que estos espacios, esta posibilidad de poder estar juntos a pesar de la distancia, son muy privilegiados, entonces vamos a procurar sacarle provecho a este espacio que nos ha abierto. Que nos ha abierto en este caso Digital Bank Latam y Soho en particular. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Estoy muy emocionada. Voy a estar leyendo sus comentarios y sus preguntas, entonces a mí me aparece su timeline con todos sus saludos. Siéntanse en completa libertad, consiguen que el micrófono esté abierto, entonces yo voy a estar muy atenta. Voy a empezar a contarles algunas cosas, pero voy a estar atenta de sus comentarios y si fuese necesario, si son muchos comentarios, aquí va a estar Álvaro ayudándome en la moderación, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Quisiera comenzar, bueno, les voy a compartir pantalla primero. Aquí voy. Álvaro, ¿tú me puedes confirmar si ya se ve mi pantalla? Todavía no, ya te aviso. Vamos, Carla, tú puedes. ¿Sí? Ahí ya lo tenemos, ¿no? No, Ahí ya ¿No? ¿Todavía no? no. O sea, hablando de tecnología, aquí yo ya lo tengo. Sí, ya. A ver, aquí ya está. Que consta que lo ensayamos y a la mera hora de todos modos no sale. Ahí sí, perfecto. Se ve todo bien. Ahí sí, perfecto, listo. Ok, bueno, quisiera comenzar contándoles una historia, algo que sucedió en fechas recientes en México, pero que a lo mejor les resonó en sus diferentes países porque esta historia se ventiló en Twitter, entonces a lo mejor supieron al respecto de esto o quizás en sus diferentes países sucedió algo parecido a esto. La semana pasada en diversos periódicos mexicanos y después en Twitter, como he dicho, y en Facebook, se publicó la siguiente noticia. Se publicó una noticia en el sentido de que un par de expertos mexicanos, que son estos dos caballeros, Enrique Ruelas y Antonio Alonso Concheiro, predijeron
en un documento de diseño muy desafortunado, tengo que decir, porque sí es un poco desafortunado el diseño del libro. Este es un libro, lo que están viendo aquí es un libro que se llama Los futuros de la salud en México 2050. Y este libro fue publicado por estos dos caballeros hace 10 años. Como pueden ver, perdón, porque está muy pixelado, no pude conseguir una mejor imagen del libro, lo estuve buscando, no está disponible en PDF. Y bueno, resulta que lo que resonó mucho fue este parrafito que ven aquí. En este parrafito, estos dos expertos, junto con 900 expertos más que participaron en la elaboración de esta investigación, hicieron una suerte, voy a entrecomillar, una suerte de predicción, ¿ok? No es una predicción, en realidad esto es un fragmento de un escenario de futuros, donde ellos hace 10 años dijeron que en el 2020 o hacia el 2020 iba a haber en México, bueno, y no solo en México, en este caso en el resto del mundo, un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. Entonces la noticia se viralizó y se volvió un poco escandalosa en términos de si estos dos cuates, estos dos expertos, habían hecho una suerte de predicción en relación al SARS-CoV-2 o el dichoso coronavirus. Y entonces, bueno, empezó a circular información un poco en términos de si había una especie de conspiración internacional. Resulta que uno de mis colegas de la institución en la que colaboro, de Centro, me contactó y me dijo, oye, ¿tú sabes algo al respecto de esto? Y yo le dije, fíjate que yo conozco a uno de los dos autores del libro, Antonio Alonso Concheiro, es un prestigiado experto en estudios de futuros mexicano, y bueno, es consejero fundador del posgrado que dirijo y pues es una persona muy seria. No conozco personalmente al doctor Enrique Ruelas, pero sé que también es un experto en estudios de futuros, él es experto en futuros de la salud y juntos hicieron este estudio que se hizo hace 10 años, pero no son los únicos. En el 2014 también otro de mis colegas, que es editor de la revista muy interesante, editor científico, hizo esta publicación. Esto fue en el 2014, ¿ok? Y bueno, esta conferencia de TED, que también salió en el 2014, que fue hecha por Bill Gates, en relación también a una posible pandemia, pues también ya había circulado en redes. Lo que quiero decir con todo esto es que pareciera que la información en relación al COVID ya estaba sobre la mesa, ¿no? Mucha gente ya estaba al tanto, ya estaba informada, ya se sabía, ¿ok? Entonces, pareciera que en realidad no hay novedad. Permítame, voy a dejar de compartir un momento porque quisiera ver si hay preguntas específicas al respecto de esto que les estoy diciendo, ¿ok? A ver, entonces, aquí ya no estoy compartiendo, ¿cierto? Hola, hola. No, ya no estoy compartiendo. Ok, entonces, lo que quiero decirles es, al respecto de esto, la nota era que pareciera que había una conspiración internacional, ¿no? La nota era por lo que estaban preguntando, por lo que me estaban preguntando mis colegas, era si esto ya se sabía hace tiempo. Y sí, por supuesto que sí, ya había mucha información al respecto de una posible pandemia. Estaba circulando, pues no solamente digamos, en nichos de especialistas. La información estaba circulando también en otros ámbitos de especialidad. Entonces dice aquí, el libro no está disponible en PDF. Efectivamente, el libro no está disponible en PDF, yo no lo encontré, bueno, a lo mejor alguno de ustedes sí lo encuentra, pero quisiera llevar la nota a lo que a mí me llamó la atención. O sea, el motivo de curiosidad era si mucha gente sabía, y entonces si mucha gente sabía, ¿por qué no se tomaron las precauciones necesarias? De hecho, la conferencia de TED, la conferencia de Bill Gates en TED, justo era en relación a eso, a que no estábamos preparados para una pandemia. También el artículo de Gerardo Cifuentes, publicado en Muy Interesante, cuya portada les acabo de enseñar hace un momento,
iba de eso, ¿no? De que no estábamos lo suficientemente preparados para una pandemia. Entonces, sí, por supuesto que sí, coincido contigo, Robles, el autor es especialista en otros temas. Antonio Alonso Concheiro, de hecho, es un experto en prospectiva. Se puede prospectar sobre muchos temas, no solamente se hace prospectiva sobre futuros de la salud, ¿ok? Se puede prospectar sobre cualquier tema. Y justo al respecto de eso quiero hablarles. Esta no es una conversación propiamente o únicamente acerca del COVID. No quisiera que nos centremos en eso, sino que a raíz del tema del COVID tomemos eso como un pretexto para reflexionar en torno a otras cosas más, ¿ok? Ya Julián aquí nos compartió en ResearchGate. Julián, me parece que ese link que compartiste es de hecho una reseña, es la reseña del libro Los futuros de la salud, porque está súper reseñado, ¿ok? Entonces, exactamente, David dice, ¿cómo es que si ya se veía venir, no se hizo nada para estar mejor preparados? Y ese es uno de los motivos por los cuales quisiera conversar con ustedes, ¿ok? Porque sí, ya había muchas señas, pero parece que esas señas no resultaron suficientes para que tomáramos mejores decisiones. Entonces, vamos a procurar reflexionar un poco o mucho, ya que estamos aquí, en torno a esto. Entonces les voy a volver a compartir pantalla. Es que resulta, no me había percatado, que cuando comparto pantalla no puedo ver el feed. Entonces comparto pantalla, inmediatamente mi pantalla se embebe. Voy a ver si lo puedo hacer de otra manera para poder de forma simultánea hacerles la presentación. Si querés, yo te voy leyendo alguna pregunta, Carla. Eso estaría muy bueno. Ok. Entonces voy a avanzar. Resulta que estos caballeros que hicieron este libro, entonces son expertos en estudios de futuros. Los estudios de futuros son un campo del conocimiento que empezó a profesionalizarse en la década de los 30, pero más fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial. El propósito no es volverse conspirador. El propósito de los estudios de futuros no es volverse conspirador Illuminati, pero sí hay un poco de conspiración en el asunto y van a ver más adelante por qué. ¿Ok? Se los voy a explicar. Cuando mi colega me manda esta información y yo le digo que conozco a Antonio Alonso Concheiro y que es experto de futuros y que hay muchos otros expertos que se dedican a hacer escenarios, como ustedes mismos lo saben, pues yo le expliqué que en realidad no nos dedicamos a las conspiraciones Illuminatis. Bueno, yo me dedico desde hace relativamente poco a hacer escenarios, pero sí es un campo profesional en el cual participo y también dirijo un posgrado donde profesionalizamos a gente para que aprenda a hacer esto y otros métodos prospectivos, pero en realidad lo que hicieron estos dos autores nos remite a la Shell, a la empresa petrolera Shell. La empresa petrolera Shell fue la primera en el mundo, fue una de las pioneras en hacer escenarios futuros. El propósito de los escenarios futuros es poderte imaginar qué podría pasar ante diferentes supuestos con el propósito de que te prepares mejor, de que la realidad no te agarre con los pantalones abajo. Entonces, en la Shell, estos dos caballeros que ven aquí, que son Pierre Wack y Herman Kahn, ¿ok? Fueron dos de los pioneros a nivel mundial. No fueron los únicos, hay otras escuelas, por ejemplo, en el caso de Francia está el caso de Michel Godet, también un teórico de los escenarios de futuros bastante potente, que les recomiendo mucho. Pero en el caso específico de la empresa Shell, fueron estos dos caballeros que ven aquí, dos personajazos que les sugiero conocer más a fondo. Ellos fueron los que desarrollaron este procedimiento que te permite cuidar tus flancos y aprender a pensar lo impensable. A quienes les interese de forma indirecta, el caso de Herman Kahn en particular inspiró a Stanley Kubrick para hacer esta película que a lo mejor algunos de ustedes han visto, que se llama Doctor Strangelove. El protagonista, que está interpretado por Peter Sellers, está inspirado de forma indirecta en el personaje de Herman Kahn, que es este personaje redondito que ven aquí. Bueno, entonces estos dos caballeros idearon un mecanismo para pensar lo impensable. Pensar lo impensable no nada más en términos de cómo vivir en otros planetas. Ahora les digo pensar lo impensable en qué términos. Esta es una descripción rápida de la maquinita de estos dos personajes, Wack y Wakan,
parece trabalenguas, para pensar lo impensable. Verán que son varios pasos, ¿ok? Hay que tener una agenda, después se analizan las grandes fuerzas, después se hacen escenarios sobre futuros alternativos, escenarios a largo plazo, es decir, con un piso mínimo de 10 años en adelante. Después se plantean preguntas de investigación relevantes, se hace un entendimiento, se tiene que alcanzar una comprensión profunda del sistema, tomamos decisiones en la agenda y volvemos a empezar. O sea, es un procedimiento que tiene su chiste y que nos permite pensar cosas como cómo le hacemos para vivir en otros planetas, pero también cómo le hacemos para que vuelen drones y hagan, por ejemplo, actualmente hay drones en el mundo que hacen entrega de paquetería y muchas cosas más. Los drones están haciendo muchísimas cosas y están revolucionando el mundo. Pero también pensar lo impensable, por ejemplo, en términos de cómo lograr que se hagan juicios remotos y no en los juzgados, cómo lograr que un mecanismo artificial barra tu casa, cómo lograr que, por ejemplo, un chatbot pase la prueba de Turing y puedas conversar con él y tomar clases de inglés, cómo lograr que los autos vuelen. De hecho, si quieren un Paul B, se lo pueden comprar si tienen $400,000, o cómo lograr que el oro sea comestible. Como saben, el oro es un metal comestible. Bueno, esto ya me parece, esto jamás se me hubiera ocurrido, pero el otro día lo busqué y lo encontré. Ya hay papel de baño reutilizable. O, por ejemplo, cómo pensar lo impensable, como cómo lograr que haya un niño Jesús gigante, que eso existe. Es un niñito Jesús de casi 8 metros de alto que lo pueden encontrar en Zóquite, Zacatecas. Entonces, pensar lo impensable puede tener muchas salidas distintas, ¿ok? Puede tener muchas formas distintas. Entonces, los estudiosos de futuros lo que hacen es pensar lo impensable con el propósito de generar información suficiente como para que las personas y las empresas puedan prepararse. En suma, lo que hacen es estudiar el cambio para poder tomar mejores decisiones. Pero ustedes mismos lo acaban de preguntar, como si en el caso de la pandemia había más o menos información circulando en el ambiente, cómo fue que las personas no se prepararon lo suficiente. Esa me parece que es una interrogante pertinente para aprender a, digamos, para ver qué lecciones podemos aprender de esto y que no nos vuelva a suceder. ¿Ok? O sea, sí, yo también me pregunté cómo demonios fue, si había tanta información al respecto, si había escenarios catastróficos, si había información en revistas de divulgación, no nada más en revistas científicas, si había más o menos datos como para poner cartas en el asunto al respecto de esto y de muchas cosas más, cómo es que no tomamos decisiones. Pues en realidad yo creo que hay muchos motivos por los cuales no tomamos decisiones. Uno de esos motivos es el shock del futuro. El shock del futuro es un fenómeno descrito desde los 70 por Alvin Toffler y tiene que ver con una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de confusión, pues tal cual, un shock, una especie de parálisis inducida por la gran velocidad del cambio. ¿Ok? Entonces, estamos en un momento en el que el cambio ocurre con tal velocidad que no alcanzamos a tomar decisiones, nos quedamos completamente obnubilados, ¿ok? Ante lo que está sucediendo, las cosas ocurren con tal velocidad que no alcanzamos a decidir. Este shock del cual Alvin Toffler nos habló hace ya más de 40 años, 50 años, ya está sucediendo y estamos un poco siendo víctimas del shock del futuro. Por otra parte, les puse la portada de este otro libro que es El shock del presente. O sea, está por una parte el shock del futuro, pero también Douglas Rushkoff habló del shock del presente, que es otro tipo de patología. El shock del presente o presentismo es producto del hecho de que a raíz de que estamos hiperconectados, todo sucede aquí y ahora. Y como todo nos sucede al mismo tiempo, nos quedamos lampareados por el presentismo. Y este presentismo como que de alguna manera atrofia nuestra capacidad para reaccionar ante el cambio. Nos quedamos simplemente como lampareados. No sé si les ha sucedido que cuando tienen muchísimo trabajo, mucho trabajo, y esto les produce ansiedad,
se quedan paralizados y no sabes ni por dónde empezar. Tienes tal cantidad de trabajo que no sabes ni cómo organizarla. Y un poco eso nos sucede. Tenemos tal cantidad de información, tenemos tal cantidad de estímulos, estamos tan estimulados que no sabemos, nos quedamos paralizados y no sabemos cómo accionar con todo esto. Quisiera ver un poco sus comentarios. Nos pregunta Julián, ¿qué tan cierto es que de 10 a 15 años un brote de este tipo de virus podrá ser controlado en horas o días gracias a la convergencia de varias tecnologías? No lo sé porque el futuro no se puede predecir, entonces no lo sé, es cierto, pero supongo que podría ser factible. A ver, de ninguna manera soy experta en control de epidemias. Dice aquí, yo sigo creyendo que hay demasiadas prospecciones y no todas se cumplen y eso puede influir en que no sabemos cuál tomar en cuenta. A ver, Castañeda, me encanta tu comentario y al respecto de esto quisiera decirles unas cosas. A ver, las prospecciones, dice Alvin Toffler, o estas visiones de futuro sirven para inspirarnos, pero no es que necesariamente tengan que acertar. Dice Alvin Toffler que cuando hablamos de futuros es más importante tener imaginación que tener la razón, ¿ok? No todas las visiones de futuros son acertadas. Las visiones de futuro sirven para preguntarnos qué pasaría si todo saliera bien, si todo saliera mal, qué pasaría si no hago nada diferente, con el propósito de tomar mejores decisiones en el presente, con el propósito de iluminar mi presente. No son predicciones, no necesariamente tienen el propósito de atinar, tienen el propósito de iluminar nuestras decisiones hoy. Entonces, el uso de los escenarios es ese, presentarnos distintas alternativas. Es como cuando, ¿se acuerdan cuando nosotros podíamos salir a la calle hace 1.000.000 de años? Bueno, cuando podíamos salir a la calle, tú en función del clima que va a ser, tomas decisiones y dices, bueno, en función del clima que va a ser y en función de lo que vas a hacer durante el día, tú dices, ok, voy a ir a la oficina y después voy a ir a cenar. Entonces me voy a vestir de tal forma y voy a tomar el abrigo y voy a llevar las botas por si llueve, ¿ok? Entonces, justo esta capacidad de anticiparte te permite tomar mejores decisiones hoy. En el fondo no importa si no llueve, ¿de acuerdo? No importa si tu predicción no se cumplió, lo importante es que te preparaste. Y es así como funcionan los estudios de futuros en el largo aliento, pues. Miras a 10 años, a 20 años, a 100 años, incluso he visto prospecciones a 1.000 años y esas prospecciones pues no tienen el propósito de acertar, tendrías que esperar 1.000 años para verificar si atinaste o no. Tienen el propósito de inspirarte para diseñar soluciones, para tomar mejores decisiones de prevención epidemiológica, para diseñar políticas públicas, para diseñar estructuras, para diseñar organizaciones duraderas. Entonces, quisiera ser clara con respecto a cuál es el uso que tienen los escenarios. No necesariamente son para ver si atiné o no atiné. De hecho, no son para eso. Son más bien visiones que son producto de la inteligencia colectiva y que existen para tomar mejores decisiones hoy, para cuidar mis flancos, aunque parece que no estamos sabiendo hacer eso muy bien. Entonces, déjeme ver qué más comentarios hay. Sería cuestión de ver las tendencias, analizar probabilidades y sobre eso poder identificar los escenarios más probables. Sí, Carolina, aunque no siempre estamos en posibilidades de hacer ese mecanismo de forma constante, pero ahora voy a retomar eso y vamos a ver cómo lo podríamos hacer, cómo podría yo desarrollar mi mecanismo prepper de manera cotidiana sin enloquecerme. ¿Cómo logro salir de mi presentismo? Esa sería la pregunta. ¿Cómo logro trascender el shock del presente y el shock del futuro y cómo recupero la plástica para tomar mejores decisiones? ¿Cómo saber? Nos pregunta Dafne. ¿Cómo saber hasta qué punto hacer escenarios para no paralizarnos en el presente y efectivamente tomar mejores decisiones? Pues para eso estamos aquí, para ver cómo hacemos eso. Entonces voy a volver a la presentación para seguirles comentando ciertas cosas, ¿ok? Les voy a hablar de la plástica del cambio. El presentismo entonces y el shock del futuro nos dejan atarantados, ¿ok? Como que nos quedamos así, como si una gran luz nos deslumbrara
¿ok? Como si demasiada luz entrara por nuestros ojos y nos deslumbrara. Y entonces no puedo tomar decisiones. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces me vuelvo, es el efecto huevo, diría yo. Fíjense muy bien. Les voy a volver a compartir pantalla. Hashtag quiero ser un huevo. Aquí les voy a explicar por qué. Fíjense muy bien. Estas son las 4 actitudes que, de acuerdo con Michelle Godet y Hassan Osbekam, nosotros tomamos frente al cambio. En teoría, frente a un hecho importante, o bueno, frente a cualquier hecho, frente a cualquier cambio, tú puedes tomar 4 actitudes diferentes. Puedes ser pasivo como el avestruz, puedes ser reactivo como el bombero, preactivo como el asegurador o proactivo como el conspirador. Estas 4 figuras o metáforas las estoy tomando tal cual de los autores. Quisiera decirles que ninguna es mejor que otra. Las 4 son actitudes de supervivencia, ¿ok? Las 4 son necesarias. Nada más que las 4 tienen su momento y su lugar. No para todo puedo ser pasivo y dejar que las cosas se arreglen solas. No para todo puedo ser reactivo como el bombero e ir todos los días a trabajar en ambulancia y todo el día estar apagando incendios en la oficina. O sea, voy a terminar con el colon hecho trizas, ¿no? Y voy a acabar además con las finanzas de la empresa. No para todo, no siempre tengo todos los elementos para poder ser preactivo como el asegurador y anticiparme. Y no tengo el control total de la situación para todo el tiempo ser proactivo como el conspirador y yo provocar el cambio, ¿ok? No siempre se pueden ejercer las 4 actitudes todo el tiempo, pues cada una tiene su lugar. El problema aquí es que el shock del futuro y el shock del presente nos paraliza y entonces nos quedamos atorados en una sola. Casi siempre, o en la actitud reactiva del bombero, nos la pasamos apagando incendios y nos quedamos instalados en el incendio sin poder ser jamás preactivo o proactivo, o nos volvemos como el avestruz y nos encerramos en el huevo. Por eso yo siempre digo hashtag quiero ser el huevo. Quiero que vean cómo la actitud pasiva y la actitud reactiva funcionan en momentos de crisis, mientras que la actitud preactiva y la actitud proactiva son necesarias para el crecimiento. La actitud preactiva y la actitud proactiva son las que se desarrollan mediante los estudios de futuros, pero las 4 son actitudes necesarias, ¿ok? Entonces, quiero que vean cómo, por ejemplo, en la crisis del SARS-CoV-2, que es el virus que está provocando el COVID, eh, lo que se requiere de nosotros es que seamos, por ejemplo, pasivos, ¿no? Que nos quedemos en la casa y colaboremos así, y también pues se demanda de nosotros, a lo mejor en su momento debimos de haber sido más preactivos y proactivos, pero no lo fuimos. Entonces ahora se demanda de nosotros capacidad reactiva y capacidad pasiva para reaccionar ante la crisis, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar esta plástica del cambio, saber cuándo entra cada una de estas actitudes, saber cuándo toca ser un huevo, cuándo toca ser bombero, cuándo toca ser proactivo como el conspirador Illuminati. Perdón porque tengo que aclarar que Godet y Osbekam no dicen conspirador Illuminati, pero sí dicen conspirador. Lo de Illuminati, eso es mío. Este, entonces hay veces que toca ser Illuminati y hay veces que toca ser como el vendedor de seguros, ¿ok? Digamos, como diría Roberto Jordán, el gran filósofo Roberto Jordán, y aquí váyanse imaginando como música de fondo la canción de Roberto Jordán, este cover de Vamos, nena, ponte en movimiento. Tenemos que aprender a poner en movimiento estas 4 actitudes y saber cuándo viene al caso cada una. Ustedes, quisiera preguntarles, mientras que veo sus comentarios, ¿ustedes qué creen, qué actitud predomina en ustedes? ¿Son más pasivos, son más reactivos, son más proactivos, son más preactivos? La actitud proactiva es la más difícil, la menos común, pero no es la mejor, ¿ok? No hay una mejor ni una peor. La proactiva es la que provoca el cambio y ahí tienes que tener capacidad de anticipación, pero no hay que ser ingenuos porque no se puede tener control de todas las variables, ¿ok?
Entonces no puedes provocar el cambio total. Nadie puede provocar el cambio total. Entonces nada más no quisiera provocar un malentendido. La actitud proactiva no significa tener control total. Sí, significa tener actitud de conspirador Illuminati y aprender a ver un poco más allá. Dice aquí, wannabe productiva, nos dice, wannabe proactiva, nos dice Vanessa. Hashtag wannabe proactiva. Yo quiero ser más proactiva también. Supongo que depende del contexto y de qué está en juego, dice Belén. Sí, Belén, estoy de acuerdo, depende del contexto, aunque yo creo que por costumbre y por historia personal, cada quien va desarrollando más una, como que te vuelves mejor en una porque esa te ha funcionado en el pasado, entonces esa la cultivas más. O sea, hay gente que acostumbra más decir, deja que las cosas se resuelvan solas. Hashtag, deja que se resuelva solo. Quiero ser el huevo, deja que se resuelva solo. Dice aquí Junior, pasivo es el 80% de las poblaciones. No lo sé, Junior, y les recuerdo que pasivo no es peyorativo, o sea, pasivo es simplemente, yo incluso aquí he respetado la redacción original de los autores, pero yo más bien suelo decir ser cauto, pues, antes de tomar una decisión, observar, esperar, o sea, no siempre te puedes aventar, ¿no? Hay veces que hay que dejar que las cosas caigan, se acomoden, espera, deja que se asiente y entonces ya ves. Y de hecho, esperar y ser un huevo es una decisión también, ¿no? Es una forma de decidir. Proactivo, intento ser proactivo, nos dice Gilberto. Castañeda, fireman. Yo sé, el mundo nos demanda ser fireman, pero ¿sabes qué? No puedes ser reactivo todo el tiempo, Castañeda. Si eres reactivo todo el tiempo, terminas enfermo. Es lo que yo siempre digo, no puedes ir en ambulancia a trabajar todos los días. Isaac dice, cauto igual a prudente. Por eso yo digo, Isaac, que ser pasivo tiene una connotación horrenda, pero no, yo no lo considero para nada negativo. Ser pasivo es una actitud de supervivencia también. Cada actitud tiene la suya. Dice aquí Joan Jairo, debes actuar dentro de tu círculo de influencia. Exactamente. Y miren, el teléfono de mi casa nunca suena, nunca en la vida, y justo hoy está sonando, por favor, ignórenlo. Voy a volver les voy a enseñar la diapositiva que sigue. ¿Puedes ampliar más acerca de la actitud preactiva? Sí, David. La actitud preactiva tiene que ver con, permítame un segundo, esto no debería de suceder, voy a posible, Carla. posible. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Que no predijiste este escenario posible que sonara No, el teléfono eso justo sí. en vivo. Oye, nunca me llaman a mi casa, el teléfono local. ¿Quién usa el teléfono local? Eso es una locura. Cosas, para que vean que esto es televisión en directo, como tiene que ser. A ver, me pidieron entonces aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la plástica del cambio? La plástica del cambio, aquí la pueden ver, la actitud preactiva, entonces, sucede cuando, justo como el asegurador, yo preveo mis flancos, leo el contexto, leo las señales y sé, o sea, soy capaz de tomar las medidas necesarias, aunque yo no esté provocando la situación, ¿ok? Sí hay una diferencia de calidad entre el preactivo y el proactivo. El proactivo está provocando el cambio. El preactivo está reaccionando ante el cambio, pero anticipándose a la situación. ¿De acuerdo? Espero haber sido clara. Bueno, ya hablé del filósofo Roberto Jordán, voy a avanzar. Seguramente ustedes se preguntan, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago ante esto? ¿Cómo le hago para poder aprender a leer todo esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos ante esto? Debí de haber dejado descolgado el teléfono, qué locura. Fíjense muy bien, entonces, hay tres dimensiones sistémicas que hay que conectar entre sí, que son las señales, las tendencias y las grandes fuerzas. Son tres cosas que hay que aprender a leer y a descifrar. No se trata de volverse paranoicos,
se trata de aprender a mirar alrededor. Yo siempre les digo a mis estudiantes, hay que aprender a sacar la nariz de la pantalla. Entonces, miren, estas son las grandes fuerzas del cambio según el Future Today Institute. Hay otras formas de leerlas, a mí me parece que estas son, u otras formas de presentarlas, me parece que estas son bastante completas. Las grandes fuerzas del cambio son las variables independientes, digamos, tal cual, las grandes fuerzas que provocan el cambio en el mundo y que están más allá de nosotros, ¿ok? Y aquí las pueden ver. La distribución de la riqueza, la educación, la infraestructura, los gobiernos locales, la geopolítica, ¡pum! Y todas conectadas a través de la tecnología. Entonces, primero tenemos que desarrollar cierta sensibilidad para aprender a leer cómo se mueven esas grandes fuerzas. No es el Big Brother, ¿ok? No es que hay un dude, un señor operando una gran maquinaria aquí atrás. Somos todos nosotros, los humanos, pero no tenemos control total sobre estas fuerzas. Son más grandes que nosotros, ¿ok? Por una parte. Entonces, ese sería el megalodonte que está hasta allá abajo. Hay que aprender a leer también lo que se llaman las tendencias. ¿Y qué son las tendencias? Pues básicamente son patrones de comportamiento humano. Aquí estoy presentando un ejemplo de cómo se representan las tendencias. Suelen representarse con una curva S, porque tienen tienen un inicio, un desarrollo y un final, y después de cierto tiempo tienen otro ciclo. No necesariamente se desarrollan de esta manera, o sea, a veces la curva S tiene otra forma, pero todas las tendencias tienen un ciclo de adopción. Las tendencias son, como he dicho, no son sino patrones de comportamiento humano y hay que aprender a descifrarlas. Y finalmente, que es aquí donde creo que tenemos nuestra mayor área de oportunidad, tenemos que aprender a leer las señales del cambio, ¿ok? Entonces, las señales del cambio también se denominan gérmenes de futuros o hechos portadores de futuros. Aquí hay una definición de diccionario tal cual se las presento. Son factores de cambio que son escasamente perceptibles. Son hechos concretos que te van indicando para dónde podría surgir el cambio. Es decir, estos gérmenes del futuro se presentan hoy y el día de mañana se vuelven tendencia. Después nosotros tomamos esta información y hacemos procesos de futuros con todo esto. Esta es la maquinita de Joseph Boros para poder hacer ese tipo de mecanismos. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer análisis de lo que nos rodea, tomamos esta información y después la procesamos. Hay muchos métodos para hacer eso. Los escenarios es uno de tantos métodos, pero hay cientos de métodos. Están los métodos de The Millennium Project, está el método de Joseph Boros, Clem Bessold, en fin, hay un montón de métodos. En Centro, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, tenemos nuestro propio método de futuros participativos que se llama TENCUA. Los métodos coinciden en que primero tenemos que desarrollar habilidad para aprender a leer las señales, pero creo que estamos tan metidos en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones, en el shock del futuro y en el shock del presente, que nos volvemos muy ciegos. Y a la hora de tomar decisiones, como que nos quedamos entablados y ya no, por más que hayas podido percibir la señal, luego ya no podemos pasar a la acción. Es aquí donde nos quedamos atorados. Dice aquí Google, método de Joseph Boros. Sí, si tú googleas Joseph Boros, Andrés, bueno, de hecho, si les parece bien, todo lo que tenga que ver con fuentes, se los puedo pegar en el timeline al final. Yo en un momento más les vuelvo a mostrar la fuente de Joseph Boros para que lo puedan bajar. Sí está disponible en internet. De hecho, Joseph Boros tiene cuenta en Twitter y ahí lo pueden seguir y lo pueden consultar. Entonces, dice aquí, muchísimas gracias, muchas gracias por las felicitaciones. Dice aquí, les recomiendo bueno, yo no conozco a esta persona que están recomendando aquí. Dice aquí, entonces la Matrix no existe. Pues no sé si existe la Matrix o no, la verdad. Es una excelente pregunta. La realidad la creamos entre todos. Dicen Berger y Luckman que la realidad es una construcción social.
y es una red de signos. En ese sentido, pues sí vivimos en la Matrix, ¿no? La Matrix es una red de signos, nada más que no está creada de manera artificial, la creamos socialmente todos los seres humanos a través del lenguaje. Entonces, en ese sentido, la Matrix sí existe. Dice aquí, ¿no? Deberíamos educarnos todos más en entornos VUCA. ¡Ay! Ya sacaron, fíjense, lo pensé muy bien. Ya empezaron con lo del mundo VUCA. El mundo VUCA, ya que empezaron ustedes con ese tren, lo vamos a aclarar para quienes no conozcan el término. VUCA es un acrónimo militar que se inventó, se creó a fines de los 80 y se puso de moda, entre comillas, porque no fue moda, se puso en la palestra a raíz de la caída de las Torres Gemelas. VUCA es el acrónimo de volátil, V de volátil, U de incierto, uncertain, C de complejo y A de ambiguo, ¿ok? Y se supone que actualmente vivimos en un mundo VUCA. El antropoceno o etapa de preeminencia de los seres humanos, pues es un mundo muy VUCA, efectivamente. Pues yo diría que en resumen es un mundo muy confuso, donde parece que todos andamos como medio ciegos o lampareados, ¿no? Pero el punto es cómo le hacemos para no sentirnos así, confundidos y lampareados y encontrar cierta luz. Entonces, una de mis recomendaciones para ir haciendo bajadas metodológicas y que ustedes se puedan ir con respuestas, porque supongo que eso es lo que estamos buscando, respuestas de, bueno, ¿cómo le hago? ¿Qué hago con todo esto? Yo siempre recomiendo entonces sacar la nariz del celular. El celular no es enemigo para nada, vaya que es amigo, es una gran herramienta, pero es eso, es una herramienta y no todo lo importante ocurre aquí. Tenemos que aprender a levantar la cara del celular porque el celular nos demanda demasiada atención y las señales no todas están en Internet. Recuerden que no todo el mundo está en Internet. La mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet. Hay un montón de señales, señales débiles, hechos portadores de futuros, que no están en Internet, están allá afuera. Yo sé que ahora no podemos salir allá afuera, pero están ahí, ¿ok? Están en los museos, esas señales están en las calles, están en el cine, sí, también hay muchas señales en Internet, efectivamente, las señales están en las conversaciones, están en las vallas publicitarias, están, digamos, están a flor de piel, es como una especie, yo lo veo como un Aleph, ¿ok? Como un Aleph tal cual, como el Aleph de Borges, tal cual. Lo veo. Dice aquí, The Borrowscope es la cuenta de Joseph Boros. María René, eres una linda, gracias por compartirla. Efectivamente, The Borrowscope es la cuenta de Joseph Boros y Joseph Boros es un crack y ahorita les pongo en pantalla. Dice aquí, el negocio del futuro, dice Víctor, el negocio del futuro está en la inteligencia artificial. Artificial intelligence, dicen muchos expertos, pues no es el negocio del futuro, Víctor, es el negocio del presente. De hecho, los grandes bloques que se dedican a vender computación, que es el bloque GAFA-BAT, el bloque, fíjense que no tenía una diapositiva de eso, pero les voy a hacer una diapositiva rápida en este momento con mi dispositivo de última tecnología. Les voy a enseñar el bloque GAFA-BAT, que es Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, me está faltando este, y este es Tensor, Alibaba y Tensor, este es el bloque occidental, este es el bloque asiático, el bloque GAFABAT, que son las empresas de computación más importantes del mundo. ¿En qué están invirtiendo todas, señores? Todas están invirtiendo en inteligencia artificial, y eso no es el futuro, eso es hoy, eso ya no es una señal débil, eso ya es una tendencia, eso ya se concretó, ya no es el buzo que está en la superficie, eso ya se volvió el tiburón grande y en cualquier momento se va a volver el megalodonte que estábamos viendo hace un momento. Entonces, voy a volver a la presentación en el ánimo de que avancemos y podamos ir cerrando y sacando conclusiones. Me encantan sus participaciones porque veo que están aportando muchísimo contenido. Dice, la regla del 10º hombre, dice, a ver, esto es nuevo, David, me vas a tener que explicar esto. La regla del 10º hombre, popularizado por la película WWZ, que es la película de los zombies, con Brad Pitt, supongo, Worldwide
algo de World War Zombie, nos dice cómo estar continuamente alerta. David, por favor, compártenos esa regla que yo no la conozco. Sandra dice, cierto, debemos salir del celular. Hay otros. Pues yo digo, usa el celular, que es amigo, pero no nada más, no te cases con él. Digo, aprende a ver a tu alrededor, porque si no, ¿qué pasa? Que después llega la pandemia y todo el mundo dice, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues mira, que estuvo ahí todo el tiempo la señal y nadie la vio. Gafa contra Bat. Gracias, David, por precisar. Pues no sé si están uno contra el otro. Yo creo que estos bloques todos se dedican más o menos a lo mismo, nada más que unos en Asia y otros en Occidente. Dice aquí, Carla, algunos tips para saber cuál de las 4 actitudes es la mejor. Jaime Andrés, adoro tu pregunta porque me da la oportunidad de aclarar lo siguiente. Todas las actitudes sirven y no hay una regla de oro con respecto a cuál es mejor. Mi recomendación es la que está menos entrenada es la actitud Illuminati, la actitud proactiva. Hay que entrenarla, ¿ok? Y voy a explicarles cómo. Los estudios de futuro sirven para entrenar la actitud Illuminati, pero no es la mejor. Las 4 sirven, nada más que hay que aprender cuándo va cada una. Por alguna razón creemos que ser pasivo es peyorativo, pero no, tiene su lugar. El problema es ser siempre pasivo, no se puede ser siempre pasivo, no se puede ser siempre preactivo, ni se puede ser siempre reactivo. Entonces, mi tip es recupera la plástica de el cambio, ¿ok? Les digo, acuérdense de la canción de Roberto Jordán, vamos nena, ponte en movimiento, pon en movimiento esas 4 actitudes y aprende cuándo sí, cuándo no, cuándo viene al caso ser preactivo, cuándo viene al caso ser proactivo y cuándo viene al caso ser un huevo, porque hay veces que sí viene al caso ser un huevo. Dice aquí Ana María, Alexa, el ayudante de Google, Siri, todas son inteligencia artificial, sí, y de hecho, también tenemos una charla sobre inteligencia artificial que con todo gusto podemos programar y nos vemos, porque ese es un temazo, la historia de la inteligencia artificial y qué está pasando con ese tema, pero no quisiera que nos coma el tiempo en ese tema en particular, pero sí es un temazo de qué está pasando con la inteligencia artificial y cómo se está volviendo pues una especie de digamos, como estamos en convivencia a veces sin darnos cuenta. Entonces, no es el propósito volvernos locos o tener miedo de la inteligencia artificial, sino aprender a utilizarla y aprender a convivir con ella y a utilizarla como una aliada. Dice aquí Gabriel, yo sabía, Gabriel, que alguien iba a nombrar al taquillero Yuval Noah Harari, al historiador israelí, que sí, efectivamente es súper vendido y súper conocido. Dice aquí, imperdible, no tiene teléfono celular, medita 30 minutos todos los días y cada año destina varias semanas a un retiro de silencio, por lo general en la India. Pues sí, a lo mejor no todo el mundo puede irse a la India como Harari, pero sí podemos aprender una gran lección que es aprender a hacer unplugged de vez en cuando y no estar pegados todo el tiempo viendo gatitos que curan tu depresión o lo que sea que ustedes vean. Luego dice aquí, Carla, incluso el libro Warnings de Richard Clark habla de que se ven las señales, pero toman actitud de parálisis los usuarios. Vaya, yo no conocía la referencia, Robles, te agradezco, lo voy a checar. Richard Clark Warnings, por supuesto. O sea, muchos autores coinciden en que pasa esto, de que nomás no accionamos ante la señal. Bueno, entonces vamos a avanzar. Yo sé que una pregunta, no me la han hecho, pero una pregunta que me han hecho en otras sesiones y la vamos a desahogar así rapidísimo para que sorprendan a sus amistades es si esta cosa del SARS-CoV o del COVID-19, eso no es un cisne negro y de una vez les voy a decir, yo no concuerdo con que es un cisne negro. Sé que es una cosa muy escandalosa, pero no es. Y les voy a decir por qué no es un cisne negro, se los voy a explicar rapidísimo para terminar de escandalizar a propios y extraños, ¿ok? Y ya me dirán ustedes qué piensan. Entonces, estábamos en esto, quisiera mostrarles rápidamente la fuente de donde saqué lo de Boros, se llama A Generic Process Framework, salió publicado en el 2013 en la revista Foresight y está disponible en
la página del propio Joseph Boros, ahí pueden descargar el paper completo donde él explica cómo funciona este procedimiento de 4 pasos que sirve para aprender a pensar lo impensable y aprender a tomar decisiones estratégicas en función de eso, ¿de acuerdo? Y como les decía, las señales están allá afuera en un gran Aleph, que no necesariamente está en el celular. ¿Por qué me interesa aprender a hacer esto y por qué me interesa recuperar la plástica del cambio? Bueno, pues muy sencillo, porque si no aprendo a mirar mis flancos, me pasan estas cosas. O sea, más claro ni el agua. Me lleva la corriente, la realidad me toma desprevenido y yo creo que el mundo VUCA es un mundo en el que parece que vivimos de sorpresa en sorpresa. No estamos prevenidos para nada. O sea, parece que todo el tiempo hay sorpresas. Tan es así que tenemos ya un montón de nombres para definir cosas que nos toman por sorpresa, grandes eventos que nos toman por sorpresa. Entonces, primero, Nassim Taleb le puso cisne negro a los eventos de gran impacto que nadie vio venir. Y entonces, en razón de eso, he escuchado a diversos expertos, opinólogos y gente de a pie que dice que la pandemia es un cisne negro porque nadie lo vio venir. Bueno, pues yo empecé esta conversación mostrándoles que al menos desde hace una década, si no es que más, hay información relativa a una posible pandemia y relacionada a su vez con un virus que no tiene cura. Entonces, pues no podría ser un cisne negro, puesto que sí hay muchos expertos que ya lo habían visto venir y habían advertido al respecto de esto y de que no estábamos preparados. Entonces, quedaría descartado el que pudiera ser un cisne negro. Por otra parte, hay nuevas metáforas que distintos autores han propuesto para nombrar estos eventos de gran impacto que llegan y nos agarran con los pantalones en las rodillas. Entonces, por ejemplo, el Instituto de Collapsonomics le llamó elefante negro a los eventos que son justo como los grandes elefantes, los elefantes blancos que están ahí en medio de la habitación, todo el mundo los ve, pero nadie reacciona ante ellos, ¿no? Los eventos entonces que tienen, aquí lo ven que está, el elefante negro está en el cruce entre lo desconocido y lo conocido, y entonces son estos grandes eventos que son hasta cierto punto conocidos, pero nadie reacciona ante ellos, ¿no? Hasta que se salen de control. Hace unos días estaba conversando en un Facebook Live con mi colaborador y amigo Jorge Camacho, experto en futuros, y él nos decía que él consideraba que el COVID es justo un elefante negro. Entonces, bueno, ciertos expertos lo consideran así. Yo considero, por mi parte, que se podría también clasificar como una medusa negra. La medusa negra son eventos bien conocidos, pero que uno no sabe cuándo van a salir de proporción. Entonces, en el caso del COVID, pues ya había información, pero no se sabía exactamente cuándo iba a explotar la cosa. Donald Rumsfeld fue quien utilizó la metáfora, quien puso la metáfora de la medusa negra sobre la mesa. Y finalmente, está esta metáfora súper acertada, que es la del rinoceronte gris. Esta metáfora es de Michelle Wucker y también me parece que puede servir para explicar el COVID. O sea, creo que el COVID podría entenderse o como una medusa negra o como un rinoceronte gris. Lo que dice Michelle Wucker es que los rinocerontes grises son eventos conocidos que vienen hacia ti como un rinoceronte gigantesco que viene corriendo justo hacia ti y tú no te mueves por las razones que sean. Ahí te quedas paralizado, de miedo, porque crees que es demasiado grande, entonces no te sientes con la fuerza para poder reaccionar, te tiemblan las patitas y te conviertes en huevo. Hashtag quiero ser un huevo. Bueno, me gustaría reaccionar como el bombero, pero me quedo como el avestruz, ahí anclado, muerto de miedo o sintiendo que no tengo capacidad para resolver esto. ¿Y qué creen? Pues esta característica no solo la tiene el COVID, lo mismo está pasando con el cambio climático, que es una cosa monstruosa, que se nos está viniendo encima y pues nuestra capacidad para reaccionar ante el problemón está siendo mínima en realidad. También Jorge Camacho, a quien nombré hace un momento, con quien conversé hace unos días, experto mexicano, él acuñó su propia metáfora, que es la del perro negro.
para hablar de estos eventos conocidos, o sea, sería el equivalente a los rinocerontes grises. Total, rinocerontes, perros, cisnes, como le quieran llamar, yo creo que estamos ocupando demasiado tiempo en ponerle nombres a las cosas y ese tiempo se debería ocupar más bien en tomar mejores decisiones y prevenir y prepararnos mejor ante las cosas, porque, o sea, pues yo digo, está muy padre que haya distintos nombres y pues llámenle medusa negra, rinoceronte gris, como le quieran llamar, perro negro, sopilote negro, cuervo rosa, no hay ningún problema. Pónganle como quieran. Yo creo que la cosa es más bien cómo le hacemos para prevenir y prepararnos mejor. O sea, el tema no es cómo le llamas al fenómeno. Ponle como quieras, el nombre de tu peor enemigo si quieres. La cosa es aprender a prepararte mejor. Es donde nos está fallando la capacidad para reaccionar. Ahí nos estamos medio atarantando. Tengo muchos mensajes en el feed, los voy a leer. Veo que aquí están compartiendo mucha información. Me encanta que haya tantos expertos que están aquí compartiéndonos porque esto enriquece la discusión. Entonces, dice aquí, la OMS venía advirtiéndolo desde el 2014, lo de sobre los mercados de los animales salvajes. 2014 me parece que fue un año crucial, efectivamente, pero yo encontré información de 2010, 2011. Dice aquí, Bob Johansen del Instituto del Futuro definió una teoría paralela para contrarrestar los efectos que provoca el entorno buca. Muchísimas gracias, Adolfo, por compartirnos sobre Bob Johansen. Dice aquí, Isaac dice, recuerden que la gripe española, que no era de España, sino que España fueron los únicos que fueron reportando con más transparencia, sí. Edgar Ociel, sí, justo al respecto de esta conferencia de Bill Gates, la mencioné al principio de mi conversación. David, gracias por la definición de cisne negro. Sebastián, dice que no le quedó clara la diferencia entre elefante negro y rinoceronte negro. Fíjate, Sebastián, la diferencia para los expertos es que para empezar son definiciones de expertos distintos, ¿ok? La definición de la definición de elefante negro es del Instituto de Collapsonomics, ¿ok? Y ellos dicen que el elefante negro es un evento más o menos conocido, o sea, no lo conoces muy bien, pero sabes que ahí está, es grande, es medio amenazador, está ahí en la habitación y decides ignorarlo, ¿ok? Está en el cruce entre lo desconocido y lo conocido, ¿de acuerdo? Y ahora, el concepto de rinoceronte gris no se opone al de elefante negro, es simplemente es un concepto de otra autora que está en el cruce entre lo conocido y lo conocido, ¿ok? Conocido, digamos, elefante negro sería desconocido, conocido, y rinoceronte gris es conocido, conocido, algo bien, bien conocido, una amenaza bien conocida que viene hacia ti, hacia tu cara, se proyecta hacia ti y no reaccionas ante ninguna de las dos. Ese es el punto, ante ninguna de las dos. El concepto de rinoceronte gris es de Michelle Walker. También hay una charla TED de Michelle Walker que pueden encontrar. Al final de mi conversación les voy a compartir libros que pueden consultar para acudir a estas diferentes fuentes, pero Michelle Walker tiene una conversación sobre rinocerontes grises en TED muy interesante que creo que les va a resultar muy iluminadora. Espero haber clarificado la principal. Yo diría que la principal diferencia es que son conceptos de autores diferentes, pero que están refiriendo al mismo problema, que es que ves algo muy grande que viene para acá y tú te quedas ahí hecho un huevo, básicamente. Dice aquí, de todas las metodologías de prospectiva, ¿cuál prefieres utilizar y en qué situaciones? Alejandro, me encanta tu pregunta. Es una pregunta muy difícil de responder porque depende de cuál sea el reto. En el caso, por ejemplo, del programa que dirijo, a mí me gusta mucho utilizar un método francés, el método de Michel Godet, que es el análisis estructural MICMAC, que incluso requiere un software específico, un software desarrollado por laboratorios Lipsor, y ese se combina con escenarios, pero depende de cuál es el reto que tienes que resolver. Si quieres hacer algo muy rápido, relativamente rápido, digamos, me gusta usar el modelo genérico de Joseph Boros y también me gusta muchísimo utilizar el modelo de futuros aspiracionales de Clem Bezold, que también les recomiendo mucho,
pero hay un montón de métodos que puedo recomendarles y sugerirles dependiendo de, ahora sí que cuál es el reto que quieres resolver, cuánto tiempo tienes y para quién lo estás haciendo. Digamos, hay muchas variables a considerar. Dice aquí, Carla Paniagua, Byung-Chul Han o Zhizhek. David, hay que decidir. Yo diría que no es dilema, son autores distintos, no son opuestos entre sí. Los dos son muy taquilleros junto con Noah Harari. De Byung-Chul Han hay algo que no me gusta, que de repente lo encuentro como demasiado, bueno, creo que a Zhizhek también le pasa un poco. Eh, de repente, como los dos son súper taquilleros, me da la impresión de que se ponen un poco a pontificar, pero a lo mejor eso es nada más mi comentario de ardor, de puro ardor. Soy lectora devota de los dos, me caen muy bien. A Zhizhek más bien me gusta verlo, me gusta muchísimo verlo. Creo que es muy bueno en video, lo disfruto más viéndolo y me encanta ver sus videos más que leerlo, y a Chul Han más bien lo he leído y disfruto mucho también de la lectura, pero no creo que haya que decidir entre uno o el otro. Más bien, en los dos he encontrado reflexiones que son de gran utilidad, nada más que me molesta cuando se me ponen a pontificar, y eso hasta Harari lo hace de repente. Dice aquí, el problema es que según leí en los últimos 10 años, ¿saben qué? Ya no voy a hablar de COVID, vamos a brincar al asunto de los futuros. Dice aquí Genius, entonces, ¿estarían siendo pasivos esperando que llegue? No entiendo la pregunta, Junior, me la vas a tener que explicar. Dice aquí Belén, si bien estaban los TED Talks de Bill Gates y un montón de información respecto a pandemias y virus, más allá de la actitud, no entiendo la pregunta. ¿Qué herramientas hay qué determina cómo te enfrentas a esto? ¿Qué herramientas hay para distinguir? Eso es lo que vamos a intentar resolver. Ok, investigar señales de cambio débiles y fuertes. Exactamente, esa es la recomendación. Aprender a leer las señales. Maru, los epidemiólogos lo saben desde siempre. A principios de los 2000, el doctor Javier Barroso, epidemiólogo mexicano que trabajaba en Gallup, México, participó en el desarrollo de modelos Centinela y hablaba de estos riesgos. El asunto es que, como dice Carla, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué nos sirve? Y justo yo quisiera que retomemos qué hacemos con esto, no que nos quedemos rumiando en que todo el mundo sabía y nadie hizo nada, porque no fue tan así. No fue tan así que nadie hizo nada. Más bien, quienes pudieron hacer cosas lo hicieron desde sus distintos frentes, y vamos a ver qué lecciones podemos bajar. Los estudios de futuros, entonces, tienen el propósito básico de que utilicemos esta información para estar más a gusto. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Y es aquí donde no estamos siendo efectivos. No sé si alguno de ustedes ha visto, ahorita que regrese al feed, me lo dirán. Spoiler alert, porque sí va a haber un spoiler aquí grande que me voy a aventar. Esta es una película que les recomiendo mucho si no les gustan las películas de terror, esta no les va a gustar porque es la historia de una bruja y está basada, ocurre en Nueva Inglaterra y está basada en una serie de relatos antiguos. Entonces, no sé si vaya a ser de su gusto, pero es una película que yo disfruté muchísimo y se la recomiendo. Y sale una cabra que básicamente representa a Satanás, tal cual, ¿ok? Y entonces, en esta película, la película es la historia de una bruja, y la película es protagonizada por esta niña que van a ver aquí. Es también una historia, es un relato sobre la madurez de esta niña, cómo esta niña que vive en el bosque con su familia pasa de ser una niña inocente a convertirse en una mujer y después a convertirse en una bruja, ¿ok? Una mujer que toma sus propias decisiones. Y ustedes me van a decir, ¿qué rayos tiene que ver esto con todo lo que acabas de decir? Tengo un punto. Para allá voy, calma, calma y nos amanecemos. Entonces, fíjense, lo que quiero explicarles es cuál es el gran propósito de los estudios de futuros, ¿ok? Y es aquí donde tenemos que ponernos alertas para retomar el propósito y encaminarnos a ello, porque es aquí donde nos está fallando, no solo en los estudios de futuros, yo creo que tenemos una crisis disciplinaria. Entonces, esta niña vive con su familia en el bosque y por XY circunstancias descubre que la cabra es el diablo.
y le habla y le dice, oye, yo ya descubrí que tú eres el diablo, háblame y concédeme un deseo. Estoy dispuesta a venderte mi alma. Y pues resulta que en la película tal cual, la cabra le habla y le hace una pregunta. Le hace una pregunta que yo encuentro que es una pregunta muy pertinente, que es la siguiente. La cabra le pregunta, ¿te gustaría vivir deliciosamente? ¿Te gustaría sentir el sabor de la mantequilla? ¿Tener un vestido hermoso? ¿Ver el mundo? ¿Y ustedes qué creen que le responde la niña? Pausa dramática. Pues por supuesto que sí. ¿Quién no quiere vivir deliciosamente? Entonces, los estudios de futuros y todo el conocimiento que está puesto sobre la mesa existe para aprender a vivir deliciosamente. Y es aquí donde estamos fallando. No estamos aprendiendo a usar este conocimiento para vivir deliciosamente. O sea, sabemos las cosas, pero no usamos eso para tomar decisiones que nos ayuden a vivir deliciosamente. Y tenemos que aprender a hacer eso. Aprender a leer señales, a recuperar nuestra plástica del cambio, aprender a saber cuándo toca ser un huevo, cuándo toca ser bombero, cuándo toca ser previsor, cuándo toca ser Illuminati, aprender a desarrollar más nuestras habilidades de conspiración Illuminati, aprender a valorar todas esas actitudes y saber cuándo es el timing correcto y aprender a utilizar esta información para vivir deliciosamente. Y no les voy a echar un rollo de autoayuda, no se confundan. Esta no es una conversación sobre autoayuda, no tengo una fórmula para ser feliz, esto no es un recetario. ¿No? No se trata de eso. Los estudios de futuros tienen un propósito humanista y por eso se empezaron a profesionalizar tan fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial. Les voy a compartir algo que me parece muy importante. Justo, piensen en ese contexto. Se empezaron a profesionalizar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo había colapsado, justo con el propósito de que el mundo no volviera a colapsar. Esto que les estoy enseñando aquí es del Future Today Institute. Y me parece que explica muy bien de qué va la cosa. Nos movemos, espero que estén viendo el puntero de mi mouse, del mousepad. Estamos aquí en el nivel táctico y entonces vivimos en un mundo que nos demanda una visión de corto plazo, una visión muy corta, pues. Nos movemos en el corto plazo todo el tiempo y las crisis nos hacen el shock del futuro y el shock del presente, nos repliegan y nos movemos todo el tiempo en esta zona. Pero lo cierto es que el cambio solo es posible en el largo plazo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y aquí les comparto este maravilloso principio de Dan Ward, que espero que sea una buena noticia para ustedes. Por esta razón, porque en el futuro es el único lugar donde no existen hechos. Ese es el principio de Zero Future Facts Principle de Dan Ward. Básicamente, solamente en el futuro podemos hacer cambios porque el pasado ya pasó y el presente está pasando en este momento. ¿Ok? Esto no es metafísica, son hechos puros y duros. Entonces, si nosotros queremos cambiar para vivir deliciosamente, pues esos cambios solo pueden ser realizados si pensamos a largo plazo, porque en el corto plazo tenemos que estar decidiendo, estamos apagando incendios y no podemos pensar estratégicamente. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿y eso lo puedo hacer rápido? Porque sabes qué, a mí me urge y pues yo no tengo tiempo, porque esa es la pregunta constante. ¿Cómo le hago para hacer todo esto, poner este mecanismo en acción, pero rapidito porque tengo prisa? Pues malas noticias, porque a veces no es tan rápido como uno quisiera, pues sí se necesita hacer análisis, proceso, etcétera. O sea, para ver las señales tienes que aprender a descifrar patrones, hay distintos métodos, entonces aquí tengo que decirles que no necesariamente, o sea, las cosas que valen la pena llevan su tiempo de cocción y pues entonces lo veo un poco difícil. Ahora, yo diría, no toma años. Hay procedimientos que se pueden hacer en unas horas, hay procedimientos que se hacen en días o en semanas. El estudio que les mostré al principio, el estudio sobre los futuros de la salud en México 2050,
tomó más o menos tres años en hacerse y 900 personas colaboraron en él, porque los futuros son un hecho cultural, entonces regularmente se hacen ejercicios de inteligencia colectiva, ¿ok? Bien, este es el libro que les comentaba sobre los rinocerontes grises. Ahora, no es necesario para quienes quieran ponerse a leer, pues aquí hay algunas fuentes que les sugiero. Perdón por la portada del libro de Mary Conway, pero es que no la encontré con mejor resolución. Este libro en particular, todos los libros que les recomiendo están disponibles en Amazon. El libro de Mary Conway en particular está en PDF y cuando lo compren, pues se descarga el PDF. Y aquí hay un montón de think tanks, de organizaciones a las que se puede acudir en busca de información. Está el Instituto por el Futuro, Millennium Project, la World Future Society, la World Future Studies Federation, el Laboratorio de Futuros de la Universidad de Alicante, el Club de Roma, el Centro de Estudios de Futuros del Reino Unido, IRIS, el Centro de Estudios de Futuros de Hawái y un montón más que no he mencionado. También en el caso de Centro, que es la institución para la que yo trabajo, no tenemos propiamente un think tank, sino lo que tenemos es un programa de estudios de futuros, una especialidad de un año, y también hacemos consultoría, pero hay un montón de think tanks a los que se puede recurrir. Digamos, hay información a la que se puede acudir y hay métodos específicos que se pueden ocupar. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una capacitación en mayo, si quieren aprender un método inicial, que es el método de Boros combinado con el método de Klein-Besselt, pueden hacerlo, pero hay un montón de información en estos think tanks a la que se puede acudir para aprender a entrenar estas habilidades. Quisiera leer el feed. Tengo un bonus track para ustedes, pero antes de ir al bonus track, quisiera ver qué tenemos aquí. Aquí, Sebastián me pregunta si podría poner Singularity University. Mira, Sebastián, no incluía Singularity porque lo que hice fue más bien poner a think tanks, a organizaciones que se dedican, más bien a organizaciones civiles. Y Singularity University es una institución privada, entonces no puse instituciones privadas porque si no, pues por ejemplo, también habría puesto a Centro, que es la institución para la que yo trabajo. Singularity University básicamente se dedica a la formación y no nada más en futuros, ¿no? También hacen formación en tecnología. Dice aquí, alguien está haciendo un mapa mental de la información que se está generando. ¡Wow! Pues tenemos una petición para nuestros amigos de Soho para la próxima charla, que esto sea con facilitación gráfica. A mí me encantaría, tengo con quién lo podemos hacer. Víctor, estos institutos que tú nos recomiendas del futuro, ¿no son Illuminati? Víctor, me encanta tu pregunta. Ninguno de estos es Illuminati, pues. O sea, Illuminati es una metáfora. En todos los casos, todas las personas que se dedican a los estudios de futuros idealmente deben desarrollar una actitud Illuminati, pero Illuminati metafóricamente, Illuminati positivo, en términos de ver más allá, aprender a prever y aprender a hacer recomendaciones para toma de decisiones en función de largo plazo. Pero no, para nada es que estas personas se dedican a las conspiraciones internacionales, se dedican básicamente a dar asesoría. Quienes, por ejemplo, hace rato mencioné a The Millennium Project, quienes, por ejemplo, conocen los objetivos globales de la ONU. Los objetivos globales de la ONU están basados en los 15 retos globales de Millennium Project, que es un think tank de futuros que entre sus clientes tiene a Naciones Unidas, pues, o sea, básicamente son conglomerados colectivos de expertos en muchas disciplinas diferentes que tienen formación en estudios de futuros, pero vamos, son geógrafos, químicos, ingenieros mecánicos, médicos, antropólogos, hay toda clase de especialistas. Muchos de ellos, por ejemplo, The Club of Rome tiene a muchos expresidentes, expolíticos, gente que tiene una genuina preocupación porque sigamos habitando en este planeta y porque aprendamos a vivir deliciosamente, se los digo tal cual, ese es el propósito. Entonces, no es propiamente gente que favorezca, que esté a favor de las conspiraciones Illuminati. Déjenme ver un poco más. Dice aquí,
Muchas gracias Digital Bank Latam, que recomienda el estudio que hicimos en Centro. Efectivamente, hicimos un estudio para BBVA hace 1 año y medio, más o menos, sobre los futuros de la banca y los servicios financieros. Es que se pueden hacer estudios de futuro sobre el tema que ustedes quieran, no necesariamente sobre la salud. Luego dice aquí, con respecto a las dos definiciones que estabas definiendo de los distintos animales, dice aquí, ya vamos a lo del Futurama. A ver, no es, miren, yo lo que hice fue ponerles distintos conceptos para que ustedes tomen su propia decisión. Al final de cuentas, yo digo, por ejemplo, les comentaba, mi colega pensaba el otro día, estaba opinando que el COVID se puede clasificar, se podría considerar como un perro negro, como él le llama, o se podría considerar, él lo consideró como un elefante negro, ¿ok? De acuerdo a esta clasificación que les di. Yo digo que se puede interpretar como medusa negra o como rinoceronte gris, por las razones que les expuse. Bajo ninguna circunstancia lo considero un cisne negro. El cisne negro, de hecho, ¿saben qué? Yo he escuchado expertos de futuros, a los que respeto muchísimo. Uno de ellos, Jim Dator, director del Instituto de Estudios de Futuros de Manoa, Hawái, que dice que los cisnes negros no existen. ¿Por qué lo dice así de contundente? ¿Por qué es tan polémico? Porque la idea de cisne negro genera la impresión equivocada de que las cosas suceden sin que nadie las provoque y entonces eso nos exime de toda responsabilidad. ¿Y saben qué? No, si se meten a ver un poco de literatura especializada sobre el asunto del COVID, saben, bueno, y ni siquiera información especializada, eso ha salido en YouTube, en Twitter, etcétera, el asunto de que el origen del COVID es un virus contagiado de animal a humano por el asunto de acostumbrar el consumo de ciertos animales, de carne de ciertos animales frescos en los mercados. Es decir, hay responsabilidad humana en el origen de esta enfermedad. No nos lavemos las manos. Bueno, no, sí lávenlas porque recuerden que esa es una de las cosas que hay que hacer, pero no se las laven simbólicamente. Entonces, si lo pensamos como cisne negro, eso significaría que sucedió sin que nosotros hayamos hecho nada para provocarlo, ¿ven? Yo creo que la metáfora de cisne negro no nos ayuda a ver cuál es la responsabilidad que los humanos tenemos en el sistema. Y entonces, si de por sí estamos paralizados, estamos en el marasmo, en el shock del presentismo, pues así menos, si tú crees que no tuviste ninguna responsabilidad, pues menos vas a tomar decisiones. Y justo eso es lo que queremos hacer. A ver, vamos a empezar a cerrar. Voy a leer si hay más preguntas. Dice aquí, ¿existe algún estudio que pueda verificar lo pronosticado por estas instituciones hasta ahora y lo que realmente ha sucedido? Estudios verificados sobre lo que, bueno, el primer estudio que les mencioné, el de los futuros de la salud en México, pues es un estudio que hace referencia justo a la pandemia y atinó en el año, tal cual, atinó en el año y a varios atributos que tiene esta enfermedad, ¿no? Me parece que la previsión fue bastante acertada, pero no es el único escenario que está incluido en el estudio, porque los escenarios regularmente son múltiples. El futuro no es un hecho singular, entonces cuando hacemos escenarios, los hacemos por contraste y los escenarios son narrativas que ocurren en el futuro, en un futuro remoto de 10 años, con 10 años como mínimo, y se hacen pensando en qué pasaría por contraste, si todo saliera bien, si todo saliera mal, si no tomáramos decisiones distintas. Se utilizan distintos arquetipos de futuros dependiendo del modelo que estés utilizando. Pueden ser 4 arquetipos, incluso 7 arquetipos diferentes, depende del modelo. Dice aquí, en cuestión de Big Data, ¿en qué fuentes podemos confiar ahora? Es decir, ¿quiénes están haciendo buena recopilación de tendencias y datos COVID? ¿Sabes? Es una pregunta muy difícil porque vivimos en una época en la que es muy difícil confiar. A ver, no me atrevería, yo más bien lo que hago, Robles, es cruzar información. Creo que lo que tenemos que hacer es fomentar el pensamiento de primeros principios, ¿ok? Y ser escéptico. No hay una sola fuente en la que tú puedas confiar, no hay un Aleph. Tu Aleph está aquí, es tu cabeza. Y ahí están tus primeros principios. Tú tienes que decir, yo cruzo esto con esto y sospecho.
tomar una actitud escéptica ante todo. El pensamiento de primeros principios es más necesario que nunca. Dice aquí Ana María, pero es que la mayoría de las cosas que suceden son responsabilidad del humano. Bueno, Ana María, tengo una noticia para ti. Desde el punto de vista de los estudios de futuros, no existen los desastres naturales. ¿Cómo la ves? Los desastres son siempre en función del impacto que las cosas ejercen en el mundo de los humanos. Entonces ya va siendo tiempo de que tomemos responsabilidad. David dice, ¿cómo aprender a identificar los elementos clave que deben advertirnos para prepararnos mejor ante un eminente cambio? Me encanta tu pregunta. A ver, hay dos métodos que pueden servir para empezar. Por una parte está el Pestle y por otra parte está Cypher. Entonces, bueno, eso amerita básicamente una sesión de trabajo que no vamos a tener ahora, pero sí les voy a hacer recomendaciones metodológicas de cómo empezar a leer. Cypher es un excelente método de pretendencias, entonces te sirve para aprender a identificar en qué fijarte o qué preguntas hacerte. Yo creo que todo es cuestión de aprender a hacerte buenas preguntas, aprender a ver qué aspectos de la realidad contrastar. No hay una sola fuente a la que tú puedas ir y que yo diga, sí, mira, ahí lees y a la segura te vas a enterar de todo lo que tienes que saber a tiempo y con toda claridad. Tenemos que aprender, por una parte, a cruzar métodos y por otra parte, a cruzar datos. Entonces, para responder a la pregunta de David, les voy a mostrar esto y ya casi vamos a despedirnos. Entonces, fíjense bien, me voy a brincar esta parte que es dedicada a las tendencias, pero sí les quisiera explicar lo siguiente. Ajá, esto seguramente ya lo saben. Francis Aguilar se hizo muy conocido por esta gran solución que a la fecha sigue siendo la mejor manera o una de las mejores maneras de hacer un análisis de 360 grados para enterarte de qué onda en relación a X tema que te interese. Entonces, PESTLE es un acrónimo que te sirve para saber en qué te tienes que fijar, sobre qué temas tienes que buscar cuando estás haciendo análisis de tendencias sobre X fenómeno. Entonces, si a ti te interesa, por ejemplo, el fenómeno de la salud en México, pues le entras básicamente investigando las dimensiones que se indican aquí en este acrónimo. ¿Qué onda con la dimensión política, la dimensión económica? ¿Qué está pasando en lo social? ¿Qué está pasando en lo tecnológico? ¿Qué está pasando en lo legal? Y finalmente, ¿qué está pasando en lo ambiental? Pero PESTLE es un método para analizar tendencias, es decir, cuando el patrón ya existe, ya está consolidado, ya no es una señal débil, sino el comportamiento ya se consolidó y ya está a punto de venirse encima el tiburón o el rinoceronte, sea cual sea la metáfora animal de su preferencia. Entonces, para analizar pretendencias, yo tengo una recomendación que hacerles, que es el análisis Cypher. El análisis Cypher fue creado por Amy Webb, la directora del Future Today Institute. Aquí está la fuente. El libro se llama The Signals Are Talking. Y bueno, justo nosotros vamos a dar un curso con principios de Cypher, combinando, como dije hace un momento, vamos a combinar Cypher, vamos a combinar el método de Boros y vamos a combinar el método de Clem-Bessel para que aprendan a leer las señales antes de que sean tendencia, para poderme anticipar. ¿Ok? Digamos, mi mejor recomendación es que no es magia, no es magia, no es respira 3 veces, respira hondo y tómate un té de canela y vas a ver que entonces se te va a afinar la vista. Yo creo que es cuestión de aprender a sacar la nariz de la pantalla y aprender a volver al conocimiento de primeros principios, aprender a formularte buenas preguntas de investigación, preguntarte el porqué de las cosas, pero más que el porqué, el cómo. Preguntarte cómo sucede esto, porque el porqué a veces es difícil saberlo, pero preguntarte el cómo sí me parece muy relevante. ¿Van a tener cursos en línea sobre futuros en centro? Urgen, María René, sí, los vamos a tener. Abrimos cursos a fines de abril y a principios de mayo.
Y dice aquí Cintia, tengo harta tarea de lecturas, etcétera. Gracias, Cintia. Gracias por tomarlo como tarea. Sí, vamos a abrir curso. No sé si, Álvaro, ¿quieres hacer algún comentario al respecto de esto? Estamos ya casi a punto de despedirnos. Quisiera nada más, antes de despedirme, checar el feed por última vez, pero no sé si tú quieras comentar algo mientras yo reviso esto. Sí, mientras, dos cositas. Le voy a poner una encuesta para ver qué les pareció este segundo webinar con Carla Paniagua. Efectivamente, como decía Carla, vamos a estar haciendo unos talleres online en mayo, ¿verdad, Carla? Con un poco todo lo que estaba comentando a nivel de contenido. Métodos, Ya les va a sobre llegar la todo, invitación por mail. con Tenemos el todos método. vuestros mails. No sé si tienes algo más, Carla, para compartir. Pues si quieren que hagamos un webinar sobre inteligencia artificial, con mucho gusto lo podemos hacer, sobre todo historia de la inteligencia artificial y qué onda con la inteligencia artificial invisible. ¿Qué está pasando? Ahora sí que, como decimos en México, ¿qué está pasando? Porque lo decimos con A, ¿qué está pasando? Porque convivimos con la IA sin darnos cuenta. Y eso tiene grandes implicaciones para nuestra vida, como que de repente no enchufamos con eso, la inteligencia artificial está ahí y de repente creo que no estamos muy atentos de esas implicaciones y nuevamente volvemos al asunto, estamos atrapados en el presentismo y después cuando se nos viene la ola encima decimos, ay, esto era un cisne negro, perdón, yo no vi, yo no fui, nadie me avisó, yo no sabía, disculpe usted. No es mi responsabilidad. Y pues no se trata de eso, ¿no? Nos están reclamando, Carla, por aquí el bonus track. El bonus track me lo he hecho ahorita. Necesito 10 minutos para el bonus track. Si lo están Y con demandando, eso con muchísimo gusto yo lo hago. cerramos. Cerramos entonces. Amigos, para quienes ya se tienen que ir, les agradezco mucho su presencia. Para quienes me van a regalar 10 minutos más de su tiempo, me voy a echar el bonus track. Fíjense muy bien, ¿cuál es el bonus track? Bueno, pues yo pensé, digamos, cuando el comportamiento colectivo ya se volvió tendencia, no cuando es señal, sino cuando ya llovió, ya se volvió tiburón, ¿no? Ya se volvió, ya lo puedo representar como una curva S, ya es comportamiento colectivo concreto. Y entonces, ¿qué hago frente a las tendencias? Lo primero que quisiera decirles es que no todas las tendencias son para adoptarse. Parece obvio, pero no lo es. No todas las tendencias sirven para eso. Entonces, tendríamos que empezar a preguntarnos, pues, ¿para qué diantres son las tendencias? ¿Qué actitud puedo tomar frente a las tendencias? Y entonces un, lo que hicimos fue unas artes marciales mixtas de las tendencias. Y déjenme contarles cómo lo hicimos. Tomamos entonces una serie de referencias de movimientos de las artes marciales, nos quedaron 4 movimientos de las artes marciales, y en la institución donde trabajo, en Centro, tenemos el segundo motion capture más grande de América Latina, 24 cámaras infrarrojas. Entonces ahí hicimos una captura de movimiento, la hice en colaboración con Eduardo Hernández Ovieta, experto operador del motion capture. Entonces hicimos estos 4 movimientos que están inspirados en artes marciales reales y que nos dicen cómo reaccionar frente a las tendencias. Entonces son 4 recomendaciones que les voy a hacer para saber qué demonios hacer si yo me topo una tendencia. Ahora, las tendencias, si les interesa saber dónde consultarlas, hay un montón de fuentes. Yo tengo algunas sugerencias que hacerles, te las puedo hacer al final. Les muestro esto entonces en atención a lo que me han solicitado. Entonces aquí les voy. Quedamos entonces en que hay una relación entre las grandes fuerzas que provocan el cambio, las tendencias, que son los patrones de comportamiento colectivo, y las señales, que son como los incidentes puntuales, sutiles, que ocurren en el presente y que el día de mañana se van a convertir en tendencia, ¿ok? Entonces, aprender a descifrar las tendencias y aprender a tomar decisiones en función de las tendencias es muy importante. Yo creo que es todavía más importante aprender a tomar decisiones en función de las señales, porque es ahí donde se cultiva la actitud Illuminati. Cuando tú aprendes a leer antes de que se vuelva tendencia, incluso cuando aprendes a provocar el cambio en la medida de lo posible.
Pero bueno, ya mencioné Pestle, que sirve para analizar tendencias, ya mencioné Cypher, y aquí les va el MMA, las artes marciales mixtas de las tendencias. Entonces, úchalas, no me digan que no se puede, me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar. Miren que no se puede. Se ve perfecto, Carla. Sí, pero No, a mí me aparece error, me aparece el error. La video está primera con no se error. puede ver, no sé por qué. La primera no se puede ver, no se pueden ver, no sé por qué. Se las voy a comentar entonces, se las voy a comentar. Me apena muchísimo porque esto sí, maldita tecnología. Esto está muy bueno. Les voy a explicar entonces de qué va. Es más, se las voy a interpretar. Entonces, las vamos a hacer analógicas, ya que no se puede, no sé por qué a la hora de reproducirlas me marca error. O sea, yo sí las puedo reproducir en mi computadora, pero a la hora de reproducirlas en pantalla me marca que no se puede. No sé por qué. Ustedes disculparán. Bueno, la primera es Shan Shuang. La primera tendencia es Shan Shuang y lo que voy a hacer es, van a salir esta semana en el feed de Centro, en el Twitter, y las voy a publicar en mi propio Twitter, así que no se preocupen, ahí van a estar. La primera es Shan Shuang, aprender a observar atento y de pie. Atento y de pie y con las rodillas semiflexionadas. Esta actitud, este movimiento o este no movimiento, esta postura está tomada del Qigong y tiene el propósito de que tú aprendas a mirar la tendencia, pero estando listo para correr si es necesario tomar una decisión, ¿ok? Entonces estás atento, observando, de pie, rodillas semiflexionadas, listo para tomar una decisión, pero todavía no haces nada. Estás siendo cauteloso. Esa es la primera. La segunda se llama Ogoshi. Y el movimiento Ogoshi es asir y tomar impulso. O sea, ves una tendencia que te va a favorecer y es fuente de oportunidad para tu empresa o para tu persona, vámonos. Tómala con las dos manos, haz la tuya, súbete en ella, surfea en ella, aprovéchala al máximo. Porque las tendencias pueden ser fuente de oportunidad o de disrupción. Si viene una tendencia como rinoceronte negro, que es fuente de disrupción para ti o para tu empresa, tienes que hacer el tercer movimiento que se llama Irimi Tenkan, evadir el ataque. El Irimi Tenkan lo tomamos del Aikido y es un movimiento evasivo donde tienes que hacer esto, ¿no? Un movimiento de cintura y quitarte. Si la tendencia viene hacia ti como rinoceronte, pues quítate. Para que puedas disminuir el impacto, ¿no? La posibilidad de disrupción. Y finalmente, Yun Shou, que es provocar el movimiento, o manos de nube, que como saben, las manos de nube creo que es uno de los movimientos más famosos del Tai Chi, y provocar el movimiento tiene que ver con aprender a provocar la tendencia, y provocar la tendencia tiene que ver a su vez con ser Illuminati. Pero eso no está fácil, no es cuestión, no es un mero ejercicio de voluntad, no es para nada un mero ejercicio de voluntad, se requieren ciertas técnicas. Quisiera hacer un wrap-up de todo lo que vimos hoy, porque fue una cantidad bárbara de información. Yo siento como si hubiera ido al gimnasio, así como si hubiera corrido un maratón. Entonces, fíjense todo lo que hicimos hoy, todo lo que vimos hoy, más lo que ustedes añadieron, ¿ok? Hablamos de qué son los estudios de futuros, hablamos de la máquina de Wack y Kahn para pensar lo impensable. Estos dos expertos, acuérdense de que la Shell fue la primera empresa que a nivel mundial empezó a hacer escenarios y estos dos expertos fueron los que empezaron a ser pioneros, ¿no? En el mundo de los escenarios, sobre todo en los escenarios corporativos. Después hablamos de estas dos enfermedades que padecemos y que tenemos que aprender a combatir, que son el shock del futuro y el shock del presente. Hablamos de las 4 actitudes frente al cambio. Acuérdense que son la actitud pasiva, reactiva, proactiva y preactiva. Las 4 son necesarias y tenemos que aprender a saber cuándo sí, cuándo no. Hablamos de la relación entre las grandes fuerzas, las tendencias y los hechos portadores de futuros. Les mostré un meme con un megalodonte, un tiburón y un buzo, para que se acuerden de que hay una gran relación. Y entonces, si yo observo un hecho portador de futuro, eso quiere decir que muy probablemente
vendrá consigo una tendencia y que detrás de esta tendencia hay una gran fuerza, y reflexionar en torno a eso me va a permitir blindarme mejor para tomar decisiones. Después hablamos de los animales que representan los grandes acontecimientos, ¿no? Hablamos de las medusas negras, los rinocerontes grises, hablamos de si el COVID es o no es, y pues cada quien formulará de acuerdo con su criterio, su propia postura. Les conté que los estudios de futuros existen para aprender a vivir deliciosamente, y pues es justo en lo que tenemos que entrenarnos, porque si no, henos aquí preguntándonos así todos con cara de signo de interrogación, ¿cómo rayos pasó esto y cómo demonios llegamos aquí? También les conté que el futuro es el único lugar donde es posible hacer cambios radicales, porque en realidad los hechos solo existen en el pasado. En el futuro no hay hechos, y en la medida en la que no hay hechos, pues no hay destino y está todo por hacer. Eso es una gran noticia para nosotros, pero también implica mucho trabajo por hacer. Finalmente, les recomendé algunos libros, hablamos de think tanks, algunos me faltaron, yo lo sé, pero es solo una diapositiva, traté de meter todo lo posible y es solo un ratito en el que nos vemos. Y nos falló la transmisión de las artes marciales mixtas, eso nos deja una gran asignatura para la próxima ocasión. Así que yo con esto me despido. Muchas gracias, Carla. Como dicen por aquí en el chat, exquisita charla, muy dinámica, muy amena, muy instructiva. Nos están reclamando también las referencias que citaste de libros, literatura y demás. Así que en nombre de todos los asistentes, muchas gracias. Un aplauso para ti. Gracias, vamos a mandarles los links con toda la literatura. Sí. Perfecto. Y lo último es recordarles que para mediados de mayo vamos a estar haciendo con Carla un programa online para desarrollar habilidades de pensamiento anticipatorio en sus organizaciones, para crear un mapa de ruta para implementación de un futuro deseable para también sus organizaciones respectivas. Esos son 4 sesiones de 2 horas cada una, en una semanal, 4 semanas, y después una sesión adicional extra específica para el equipo de trabajo de su propia organización. Esto es en vivo con Carla, todas las sesiones. Vamos a incluir sesiones online y tutoriales. Le vamos a mandar la información a todos los asistentes al webinar. Así que con eso me despido. Muchas gracias, Carla. Un gustazo. Gracias. Les voy a mandar todas las fuentes en el correo, porque tenemos los contactos de todos. Muchísimas gracias. Mi Twitter, @Cirila_Thompson. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Chao, chao.